Muestreo aleatorio y no aleatorio. Muestreo. La muestra se define como una parte de la población que cuenta con el tipo de características que se desea investigar en una población. Existe la suposición de que la conducta de las variables en la muestra es un reflejo fiel de su comportamiento en la población. Muestreo aleatorio. Se refiere al tipo de muestreo donde pueden calcularse la probabilidad de cada una de las muestras que sea posible seleccionar. Algunas ventajas del muestreo aleatorio son: no es tendencioso, es decir, que todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Se elimina la posibilidad de que se den tendencias o prejuicios del investigador. Es muy confiable la representatividad de la muestra elegida. La asignación aleatoria es un procedimiento donde los individuos son elegidos al azar a los grupos experimentales. El muestreo aleatorio garantiza la homogeneidad de los grupos dentro de los límites del azar que se encuentran en diferentes condiciones. Muestreo no aleatorio. En este tipo de muestreo no se emplea la extracción aleatoria, porque no reúne las características del muestreo aleatorio, ya que todas las muestras posibles de tamaño n que pueden seleccionarse de una población n mayúscula tienen distinta posibilidad de ser seleccionadas. Diferencias. El muestreo aleatorio no es tendencioso, a diferencia del muestreo no aleatorio, donde existe la posibilidad de que algún factor o factores desconocidos puedan influir en la selección de muestras tendenciosas y que no sean representativas de las características de la población que revisen la importancia para la investigación. Muchas veces la selección de muestras está influida por las preferencias o tendencias del investigador, es decir, que se toman muestras disponibles como grupos de alumnos, pacientes recluidos en un hospital, etc. Técnicas de muestreo aleatorio. Existen varios tipos de muestreo aleatorio, como por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Es el tipo de muestreo donde todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Un ejemplo de ello sería la selección de una muestra de pasajeros que abordan el sistema de transporte metro en la terminal Pantitlán, para conocer las condiciones de seguridad dentro de los vagones de los trenes. Un ejemplo más puntual sería cuando, para seleccionar 83 adolescentes de una población de 400, mediante la tabla de números aleatorios, primero se debe determinar el número de dígitos que tiene el tamaño de la población. En este caso son 3, o sea 400. Posteriormente, se enumeran de manera progresiva los 400 miembros de los adolescentes, de tal forma que cada número contenga los 3 dígitos del valor de n. Por ejemplo, 001, 002, 399, 400, y así sucesivamente. A continuación, se acude a la tabla de números aleatorios, entrando por ella en el punto obtenido al sortear los números del 1 al 25, total de renglones, y del 1 al 40, total de columnas. Supongamos que en el primer caso el dígito seleccionado es 6, renglón, y en el segundo 17, columna. Entonces, el punto de inicio será el primer número del trío, porque el tamaño de la población tiene 3 dígitos que marque el cruce del renglón 6 con la columna 17. Ahora se puede seguir cualquier dirección, por ejemplo, proceder a anotar dígitos en todas direcciones, horizontal y vertical. Al llegar al final de la columna o renglón, se cambia de dirección y se prosigue como antes. Muestreo aleatorio estratificado. Es una variación del muestreo aleatorio simple. La población es dividida en grupos homogéneos, denominados estratos. Los elementos de cada estrato son seleccionados aleatoriamente, como son grupos de edad según profesión, según sexo, etc. Por ejemplo,
Suponemos que estamos haciendo un estudio de la visita de la población de una ciudad. Suponemos que el 30% de la población lleva gafas y el 70% no. Mediante este método se escogería el 30% de la muestra de personas que llevan gafas y el 70% de los que no. Elección proporcional a la variabilidad del estrato. Si se conoce la variabilidad de la característica que estamos tomando en cuenta en cada estrato, se toman los sujetos proporcionalmente a ella en cada grupo. En los grupos donde la varianza es mayor, se toman, por tanto, más sujetos. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. Por ejemplo, en la práctica, el conglomerado más utilizado es el geográfico. Si queremos hacer un estudio en un país, podemos dividir el país en conglomerados como las comunidades, provincias, ciudades, etc. Supongamos que el Ministerio de Sanidad quiere hacer en su país para ver si un tratamiento ayuda a prevenir el cáncer de colon. Si en los datos históricos se observa que la incidencia y comportamiento del cáncer es parecido en todas las comunidades, podríamos dividir el país en comunidades y seleccionar algunas. Mediante el muestreo por conglomerados se reducen notablemente los individuos a estudiar, lo que implica reducir los costes económicos. Muestreo polietápico. Muestreo en el que se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias, más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Por ejemplo, sería el que nos condujera a seleccionar una muestra de alumnos de educación infantil, preescolar de la ciudad de Sevilla, de acuerdo en donde el siguiente es el proceso. Seleccionamos al azar 5 distritos municipales de Sevilla. En cada distrito seleccionamos 3 centros educativos. En cada centro educativo elegiremos aleatoriamente uno de los grupos de educación infantil preescolar. Y finalmente, en cada grupo seleccionaremos 15 sujetos al azar, con lo que habremos seleccionado una muestra total de 225 alumnos. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. Por ejemplo, si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25 elementos, en primer lugar debemos establecer el intervalo de selección que será igual a 100 entre 25, que nos da igual a 4. A continuación, elegimos el elemento de arranque, tomando aleatoriamente un número entre el 1 y el 4, y a partir de él obtenemos los restantes elementos de la muestra. Técnicas de muestreo no aleatorio. Este tipo de muestreo es utilizado cuando se requiere mostrar que existe un rasgo determinado en una población, cuando el investigador tiene como objeto hacer un estudio cualitativo, piloto o exploratorio. Están definidas por muestreos de cuota, intencional, incidental y bola de nieve. Muestreo por cuota. Consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Las principales características utilizadas son sexo, edad, ocupación, etc. Los beneficios son que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Por ejemplo, la degustación de un nuevo producto. Muestreo opinático o intencional.
Es una técnica que se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como es el estudio de casos extremos o marginales o de los casos típicos. Características: permite estudiar fenómenos raros o inusitados, como por ejemplo una encuesta sobre autocuidado que han recibido trasplante hepático en un hospital determinado. Muestreo causal o incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Las características son que los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Por ejemplo, encuestas en vía pública que realizan en un día y horario determinado. Se realiza una encuesta de opinión sobre un producto de higiene personal que se ha lanzado al mercado recientemente. La empresa contrata a varios entrevistadores que realizan la encuesta en la calle. Muestreo por redes o bola de nieve. Consiste en localizar a algún individuo según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en las amistades, es decir, encontrando al primer representante. Se continúa con el segundo y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Algunos ejemplos son los miembros de una secta, mujeres golpeadas, adictos que rechazan la instalación de la rehabilitación. Lógica e importancia del muestreo. El muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Universo. Serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. Población. Metodológicamente, en un trabajo de investigación, se denota a la población como un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Muestra. Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. Muestra representativa. Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las características de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Unidad de muestreo. Un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su elección. En el instante en que es viable su selección, practica como fuente de datos o de información. Criterios de inclusión de la muestra. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o universo de discurso. Criterios de exclusión de la muestra. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de relación entre variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo en su salud por su participación en el estudio. Estadística y la probabilidad en el muestreo. En la mayoría de las investigaciones en psicología no es posible estudiar todos los sujetos que conforman la población de interés. Por tal razón, es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la misma con la finalidad de inferir, a partir de esa porción, las características de la población. El concepto de población se refiere al conjunto de sujetos que poseen las principales características objeto de análisis, de las cuales todas aquellas que sean mensurables reciben el nombre de parámetros.
Por otro lado, la muestra puede definirse como una porción de la población que al menos teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjuntos de resultados al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Inferencia estadística. Es el conjunto de métodos estadísticos que permite inferir cómo se distribuye la población en estudio entre varias variables de interés a partir de la información que proporciona una muestra. Para la obtención de resultados óptimos debe basarse en una técnica estadístico-matemático adecuada al problema y suficientemente validada, al utilizar una muestra que sea representativa de la población y de tamaño real. Grado de error. Al tomar una decisión estadística, se puede incurrir en dos tipos de error considerando el estado real de las cosas y la decisión que toma el investigador. La probabilidad de cometer el error tipo 1 está dada por el valor particular que toma en la muestra. La forma de reducir la probabilidad de cometer este error es adoptar un criterio más estricto, reduciendo la región de rechazo. Al reducir la probabilidad de cometer un error tipo 1, se aumenta la probabilidad de decidir que no hay diferencias entre las condiciones cuando realmente sí las hay, error tipo 2, ya que entre ambos tipos de errores existe una relación inversa.